Historia de la filosofía. Volumen 1. Filosofía antigua. Filosofía patrística. Filosofía escolástica. 10. Parte primera. Filosofía antigua. Capítulo 5. 21. Empédocles. El eleatismo, declarando aparente el mundo del devenir y engañoso, el conocimiento sensible que le concierne, no ha desviado a la filosofía griega de la investigación naturalista, la cual continúa según la tradición iniciada por los jonios, pero no puede dejar de tener en cuenta las conclusiones del eleatismo. La afirmación de que la sustancia del mundo es una sola y ella sola es el ser, no permite salvar la realidad de los fenómenos y explicarlos. Si se quiere sostener que el mundo del devenir es real dentro de ciertos límites, se debe admitir que el principio de la realidad no es único, sino múltiple. En este camino se sitúan los físicos del siglo V, buscando la explicación del devenir en la acción de una multiplicidad de elementos, cualitativa o cuantitativamente diversos. Empédocles de Agrigento nació hacia el 492 y murió alrededor de los 60 años, hijo de Metón, que ocupó un puesto importante en el gobierno democrático de la ciudad, intervino en la vida política y fue, al propio tiempo, médico, taumaturgo y hombre de ciencia. Él mismo presenta su doctrina como un instrumento eficaz para dominar las fuerzas naturales e incluso para recuperar del Hades la vida de los difuntos. Su figura de mago o de charlatán está iluminada por las leyendas que se formaron respecto a su muerte. Sus secuaces dijeron que fue llevado al cielo durante la noche, sus adversarios que se había precipitado en el cráter del Etna para que le creyeran un dios. Empédocles fue, además de Parménides, el único filósofo griego que expuso en verso sus doctrinas filosóficas. Su ejemplo no fue seguido en la antigüedad más que por Lucrecio, quien le dedicó un magnífico elogio. Nos quedan de él fragmentos muy abundantes, más abundantes que de cualquier otro filósofo presocrático, pertenecientes a dos poemas, sobre la naturaleza y purificaciones. El primero es de carácter cosmológico, el segundo es de carácter teológico, y se inspira en el orfismo y en el pitagorismo. Empédocles es consciente de los límites del conocimiento humano. Los poderes cognoscitivos del hombre son limitados. El hombre ve solo una pequeña parte de una vida que no es vida, porque se desvanece pronto, y conoce solo aquello con que casualmente se encuentra. Pero precisamente por esto no puede renunciar a ninguno de sus poderes cognoscitivos. Necesita servirse de todos los sentidos y también del intelecto, para ver cada cosa en su claridad. Al igual que Parménides, Empédocles sostiene que el ser no puede nacer ni perecer, pero a diferencia de Parménides, quiere explicar la apariencia del nacimiento y de la muerte, y la explica recurriendo a la mezcla y la disolución de las cosas mezcladas. El mezclarse de los elementos que componen las cosas es el nacimiento. Su disolverse es la muerte. El ser inmutable no es, pues, una sustancia única. Se compone de elementos que son 4: fuego, agua, tierra y aire. El nombre de elemento aparece en la terminología filosófica más tarde, con Platón. Empédocles habla de las 4 raíces de todas las cosas. Estas 4 raíces están animadas por 2 fuerzas opuestas: el amor, que tiende a unirlas, y la discordia u odio, que tiende a desunirlas. El amor y la discordia son 2 fuerzas cósmicas, de naturaleza divina, cuya acción se sucede en el universo determinado con su alternancia, las fases del ciclo cósmico. Hay una frase en la que domina completamente el amor y es el esfero, en el cual todos los elementos están perfectamente unificados y ligados en la más completa armonía. Pero en esta fase no hay sol, ni tierra, ni mar, porque no hay más que un todo uniforme, una divinidad que goza de su soledad. La acción de la discordia rompe esta unidad y comienza a introducir la separación de los elementos. Pero en esta fase, la separación no es destructiva. Hasta cierto punto, determina la formación de las cosas tal como son en nuestro mundo, el cual es el producto de la acción combinada de las 2 fuerzas y está a medio camino entre el reino del amor
y del odio. Al continuar el odio en su acción, las cosas mismas se disuelven y se produce el reino del caos, el puro dominio del odio. Pero entonces toca de nuevo al amor volver a comenzar la reunificación de los elementos. A medio camino se forma de nuevo el mundo actual, mezclado de odio y de amor, que por último retorna al esfero, desde el cual se reanudará un nuevo ciclo. Aristóteles observó que Empédocles no es coherente, pues admite al mismo tiempo que el amor una vez crea el mundo y otra lo destruya, y lo mismo el odio. Pero Aristóteles hace esa observación porque identifica el amor y el odio respectivamente con el bien y con el mal. En Empédocles no se da esta identificación. Empédocles está muy lejos de admitir que el amor, y solo el amor, sea el principio del cosmos. Lo mismo que Heráclito, está convencido de que la división de los elementos, el odio, la lucha, tengan una parte importante en la constitución del mundo. Estas dos cosas, escribe él, son iguales e igualmente originarias, y cada una tiene su precio y su carácter, predominando alternativamente en la sucesión del tiempo. Los cuatro elementos y las dos fuerzas que les mueven son también la condición del conocimiento humano. El principio fundamental del conocimiento es que lo semejante se conoce por lo semejante. Conocemos la tierra mediante la tierra, el agua mediante el agua, el éter divino mediante el éter, el fuego destructor mediante el fuego, el amor mediante el amor, y el odio funesto mediante el odio. El conocimiento se produce mediante el encuentro entre los elementos que residen en el hombre y el mismo elemento fuera del hombre. Los efluvios que provienen de las cosas producen la sensación cuando se adaptan a los poros de los órganos de los sentidos por su tamaño. En caso contrario, permanecen inadvertidos. Empédocles no formula ninguna distinción entre el conocimiento de los sentidos y el del intelecto. También este último se produce de la misma manera gracias a un encuentro de los elementos externos con los internos. En las purificaciones, Empédocles vuelve a la doctrina órfico-pitagórica de la metempsicosis. Hay una ley necesaria de justicia que hace expiar a los hombres a través de una serie sucesiva de nacimientos y de muertes, los pecados con que se mancharon. Empédocles presenta esta doctrina como su destino personal. Fui un tiempo niño y niña, arbusto y pájaro, y mudo pez del mar. Y deplora la felicidad de la antigua morada. ¿De qué honores, de qué altura de felicidad he caído para errar aquí, por la tierra, entre los mortales? 22. Anaxágoras. Anaxágoras de Clasomene, nacido en el 499 o 498 antes de nuestra era, y muerto en el 428 o 427. Es presentado por la tradición como un hombre de ciencia absorto en sus especulaciones y extraño a cualquier actividad práctica. Para poderse ocupar de sus investigaciones, cedió cuanto poseía a sus parientes. Interrogado sobre el objetivo de su vida, respondió orgullosamente que era vivir para contemplar el sol, la luna y el cielo. A quien le reprochaba que no le importaba nada su patria, respondió: mi patria me importa muchísimo, indicando con la mano el cielo. Fue el primero que introdujo la filosofía en Atenas, gobernada entonces por Pericles, cuyo amigo y maestro fue, pero acusado de impiedad por los enemigos de Pericles y obligado a regresar a Jonia, se estableció en Lampsaco. Nos quedan algunos fragmentos del primer libro de su obra sobre la naturaleza. También Anaxágoras acepta el principio de Parménides de la sustancial inmutabilidad del ser. Respecto al nacer y al perecer, dice: los griegos no tienen una opinión justa. Nada nace ni perece. Antes bien, cada cosa se compone de cosas ya existentes o se descompone en ellas, y así deberían llamar más bien reunirse al nacer y separarse al perecer. Al igual que Empédocles, admite que los elementos son cualitativamente distintos unos de otros, pero a diferencia de Empédocles, sostiene que tales elementos son partículas invisibles que llama semillas. Una consideración fisiológica es base de su doctrina. Empleamos un alimento simple y de una sola especie, el pan y el agua, y de este alimento se forman la sangre, la carne, los pelos, los huesos, etc. Es preciso, pues, que en el alimento haya partículas que engendran todas las partes de nuestro cuerpo, partículas visibles solo para la mente.
Anaxágoras ha sustituido así, como fundamento de la física, la consideración biológica a la consideración cosmológica. Las partículas elementales, en cuanto son semejantes al todo que constituyen, fueron llamadas por Aristóteles homeomerías. La primera característica de las semillas u homeomerías es su infinita divisibilidad. La segunda, su infinita agregabilidad. En otros términos, según Anaxágoras, con la división de las semillas no se puede llegar a elementos indivisibles, como tampoco se puede llegar con la agregación de las semillas a un todo máximo que no haya otro mayor. He aquí el fragmento famoso en el que Anaxágoras expresa este concepto. No hay un grado mínimo de lo pequeño, pero siempre hay un grado menor, siendo imposible que lo que es deje de ser por división. Pero en cuanto a lo grande, siempre hay también uno más grande, y lo grande es igual a lo pequeño en composición. Considerada en sí misma, toda cosa es al mismo tiempo pequeña y grande. Como se ve, aquella infinita divisibilidad que Zenón asumía para negar la realidad de las cosas, la asume también Anaxágoras como la característica misma de la realidad. La importancia matemática de este concepto es evidente. Por un lado, la noción de que siempre se puede alcanzar, por división, una cantidad más pequeña de toda cantidad dada. Es el concepto fundamental del cálculo infinitesimal. Por otro lado, que toda cosa pueda ser llamada grande o pequeña según el proceso de división o de descomposición en que esté implicada. Es una afirmación que supone la relatividad de los conceptos de grande y pequeño. Según Anaxágoras, como nunca se llega a un elemento último e indivisible, tampoco se llega nunca ni a un elemento simple, es decir, a un elemento cualitativamente homogéneo que sea, por ejemplo, solo agua o solo aire. En todas las cosas, dice, hay semillas de todas las cosas. La naturaleza de una cosa está determinada por las semillas que en ella predominan. Parece oro aquella en que prevalecen las partículas de oro, aunque hay en ella partículas de las demás sustancias. Originariamente las semillas estaban mezcladas desordenadamente entre sí y constituían una multitud infinita, bien en el sentido de la magnitud del conjunto, bien en el sentido de la pequeñez de cada una de sus partes. Esta mezcla caótica estaba inmóvil. Intervino la inteligencia para introducir en ella el movimiento y el orden. Según Anaxágoras, la inteligencia está completamente separada de la materia constituida por las semillas. La inteligencia es simple, infinita y dotada de fuerza propia, y de esta fuerza se vale para producir la separación de los elementos. Pero como las semillas son infinitamente divisibles, la separación de partes producida por la inteligencia no elimina la mezcla. De manera que tanto ahora como en principio, todas las cosas están juntas. Si es así, se puede preguntar en qué consiste el orden que el entendimiento da al universo. La respuesta de Anaxágoras es que este orden consiste en el predominio relativo que presentan las cosas del mundo, de una determinada especie de semillas. Por ejemplo, el agua es tal porque contiene una prevalencia de semillas, aunque también las contenga de todas las demás cosas. Pero esta prevalencia, que es el efecto de la acción ordenadora del intelecto, se determina también la separación y la oposición de las cualidades. Por ejemplo, de lo raro y de lo denso, de lo frío y de lo caliente, de lo oscuro y de lo luminoso, de lo húmedo y de lo seco. Mientras Empédocles había explicado el conocimiento mediante el principio de la semejanza, Anaxágoras lo explica por medio de los contrarios. Sentimos el frío mediante el calor, lo dulce mediante lo amargo, y cada cualidad mediante la cualidad opuesta. Como toda disensión lleva dolor, toda sensación es dolorosa, y el dolor se vuelve sensible por su larga duración o mediante el exceso de la sensación. La constitución misma de las cosas introduce un límite en nuestro conocimiento. No podemos percibir la multiplicidad de las semillas que constituyen cada cosa. Por eso Anaxágoras dice que la debilidad de nuestros sentidos nos impide alcanzar la verdad. Pero añade, lo que aparece es una visión de lo invisible. Y en efecto, los sentidos nos muestran las semillas que predominan en la cosa que tenemos delante y nos dan a entender su constitución interna. La importancia de Anaxágoras radica en haber afirmado un principio inteligente como causa del orden del mundo. Platón
lo alaba por esto, y Aristóteles, por el mismo motivo, dice de él, quien dijo, también hay una mente en la naturaleza, como la hay en los seres vivientes, causa de la belleza y del orden del universo, pasó por hombre discreto y sus predecesores, comparados con él, perecieron gente que habla al acaso. Pero Platón confiesa su desilusión al comprobar que Anaxágoras no se sirve de la mente para explicar el orden de las cosas y recurre a los elementos naturales. Y Aristóteles, análogamente, dice que Anaxágoras utiliza la mente como un deus ex machina, cuantas veces le resulta difícil explicar algo por medio de causas naturales, mientras en los demás casos recurre a todo, menos a la mente. Platón y Aristóteles han indicado justamente así la importancia y los límites de la concepción de Anaxágoras. A pesar de permanecer fiel al método naturalístico de la filosofía jonia, Anaxágoras innovó radicalmente la concepción del mundo propia de aquella filosofía, admitiendo una inteligencia divina separada del mundo y causa del orden del mismo.